hoy tenemos a una entrevista muy esperada, también me lo ha transmitido bastante gente. Tenemos a Alejo Silos. ¿Lo digo bien, Alejo? Sí. Perfecto. Tenemos a Alejo Silos, que es game designer de Tequila. ¿Game designer o level designer? Game designer. ¿No? Según el proyecto. Ahora mismo soy lead de level. Lead de level design. Ah, mira, sí. Perfecto. Perfectísimo. Muy bien. Y tenemos a Pedro Fuentes. Perdona, ¿eh? Sí, sí. Buenas a todos. Pedro Fuentes, sí, correcto. Perdón. Tenemos a Pedro Fuentes, que también es game designer en Tequila Works. ¿Eres game designer solo o también level designer? Ahora soy lead de game design en el proyecto que estamos trabajando ahora. Perfecto, perfecto. Pues mira, tenemos a dos leads. Eso nos dará una perspectiva también, no solo del trabajo de game y level designer, sino también en cuanto a producción, en cuanto a gestión, en cuanto a una serie de aspectos que a veces pues, en todas las entrevistas no vemos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, os voy a hacer una pregunta que interesa bastante a gran parte de los participantes del servidor y está relacionada con los estudios, porque gran parte de ellos, como os comentaba antes en Petit Comité, son estudiantes de los diferentes grados en diseño de videojuegos, en programación, en arte, y todos ellos en general tienen alguna asignatura de game design, de level design o algo relacionado, gamificación, ¿no? Pero en general game design y level design. Muchas de ellas las hacen conmigo. Entonces, vosotros, que ya lleváis unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo hicisteis algún tipo de estudios reglados? O sea, algún máster, algún grado es difícil, ¿no? Porque son relativamente nuevos. ¿Algún máster o algún curso de especialización o algún tipo de estudio de este tipo? O algún otro tipo, yo qué sé, podría ser, aunque no fuese un grado de videojuegos, pues un grado de arte o de lo que sea. Por ejemplo, Alejo, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu formación en el mundo del videojuegos y en el game design? Ojalá ¿no? Tenido la suerte, la verdad. Yo empecé en la época dorada del Half-Life 2, allá por aquellos años, haciendo mods del Half-Life 2. Yo empecé jugando en competiciones del DoD Defeat. Ese fue en realidad el verdadero origen. Y uno de mi equipo empezó a enseñarme el source del Half-Life y me dijo, mira qué chulo esto, tal, no sé qué, podemos hacer mapas de DoD Defeat para nosotros y entrenar. Y dije, hola, qué chulo es esto, ¿no? Pero si encima puedes sabes modelar, qué cabrón, tal. Y digo, sí, mira, me busca este tutorial, tal, no sé qué. Y empecé a hacer modelillos con él. Empecé a meterme en comunidades de modding, de mods del Half-Life 2 y me tiré, pues no sé, 2 años haciendo pequeños props para un montón de mods que por supuesto no salió ninguno. Ajá. Porque encima era la época en la que todo el mundo quería hacer mods ya, no había salido el Half-Life 2 y era como, oye, pero ¿no se suponía que iba a salir hace año y medio? y encima fue cuando se filtró y se retrasó todavía más y bueno, al final entre que trabajamos con IPs existentes, la más famosa en la que trabajé fue una de Star Wars que se hizo bastante viral porque llegó LucasArts, por supuesto, y pasó lo que tenía que pasar, pues nos cerró el chiringuito porque empezamos a coger mucho empuje, salimos en PC Gamer y revistas así tochillas. Y nos cortaron el grifo. Pero a ver, explícanos un poco mejor esto, Alejo. ¿Os cortaron el grifo al grupo de modders que teníais o teníais ya algún tipo de estudio? O sea, yo estaba en varios grupos y nos cortaron el grifo en el de Star Wars porque estábamos usando la IP de Star Wars. Porque ya, sí. Esto suena lógico. Pero era un grupo de modders, no era una empresa ni un estudio. No, nada. Era pues chavales de todo tipo que era como, pues me gusta hacer juegos o mods o quiero aprender y tal. Y una comunidad, digamos. Sí. Vale. Y entonces nos trajeron el chiringuito y luego empecé a estudiar ingeniería informática porque evidentemente era lo que había que estudiar si querías hacer algo de videojuegos. Claro. Y bueno, pues ya se me fue pasando un poco la idea de hacer juegos porque ya me empecé a centrar en lo que era la carrera en sí. Que sí, gestión de proyectos, programación, inteligencia artificial, estadística, cómo me gustaba la estadística, por Dios. Y
Y de repente un amigo me dice, oye, ¿te has enterado del curso que van a hacer de videojuegos en la uni? Y yo, joder, pues ni idea. Sí, mira, búscalo porque van a hacer un curso y es para una beca, tal. Y yo, pues suena guay. Entonces empecé a aprender XNA con ese curso. Gracias a ese curso me aceptaron en una beca, entré a la universidad y claro, yo estaba estudiando ingeniería, pero por las tardes estaba en el típico departamento de investigación. Y ahí empecé a hacer mis pinitos como programador, eso sí, con Mauri de Blasphemous, de Gaming Kitchen, que fue mi primer jefe, ahí con su látigo, porque ellos habían hecho su propio motor basado en XNA para hacer juegos. Y como esto era una asociación entre la universidad, Microsoft y tal, pues... Ya. ¿Nos puedes explicar en un minuto qué es XNA en 30 segundos, para quien no lo sepa? XNA básicamente era una especie de framework, librería para hacer juegos. Era una especie como basado en C#, era como Unity, pero antes de que existiese Unity. Bueno, Unity existía, pero no lo conocía nadie. Vale. Y Microsoft se quiso meter en el mundillo y esta plataforma sobre todo era para publicar en el Xbox Live Indie Games, que se llamaba, de la 360. Sí. Que era muy fácil hacerte un juego con XNA, lo publicabas. De hecho, los de Millstone dieron el pelotazo y se hicieron lo que son, porque ellos sacaban un montón de juegos en esta plataforma. Ajá. Y fíjate, ahora siguen ahí aguantando un montón de años haciendo juegazos, o sea que no más que se han modernizado, se pasaron a Unity, si no recuerdo mal, y a más plataformas, pero empezaron ahí. Entonces, pues yo empecé programando, haciendo cosas muy pequeñitas dentro de este juego, de un juego que se llamaba Iredia, el secreto de Atram, que era un proyecto bastante chulo, que era para niños, para concienciarles sobre la sordera y los problemas auditivos de la gente. Entonces hicimos una especie de juego que estaba bastante chulo, con este editor framework que habían hecho los de Gaming Kitchen, que en aquel momento se llamaban Nivel 21, si no recuerdo mal. Y un día Mauri me dijo, oye, ¿por qué no enredas un poquillo con el editor de niveles que estamos haciendo, para que luego cuando lleguen los pesados de los diseñadores y nos pidan ayuda, pues sepamos darles un poco de soporte? Ajá. Entonces cogí el editor de niveles, empecé a hacer un par de nivelillos así en plan para ver cómo funcionaba, y dijeron todos, oye, pues se no te está da mal. bien, ¿no? y entonces me hice prácticamente todos los niveles de ese juego, a lo tonto. O sea, todos los niveles de Iredia los hiciste tú. Sí. Hubo uno, creo, o dos que no hice yo, o los hice con otro diseñador, pero en general... Has hablado de un editor de niveles, ¿no? ¿O era una herramienta interna que os desarrollaste? O sea, es que era un editor de niveles que habíamos hecho basado en ese motor que era solo de código para hacer juegos con XNA. Muy guapo. Vale. Pues mira, esto vale la pena tenerlo ahí en la recámara para años posteriores en la uni y ponerlo como ejemplo, porque esto forma parte de la historia del software de videojuegos español. Adelante, sigue, perdona. Pablo solo. Nada, tranqui. Y a mí, yo que también doy clases, este proyecto siempre me gusta mucho mencionarlo, porque muchas veces cuando estás estudiando, sobre todo, es como... yo quiero hacer mi propio MMORPG con Dark Souls mezclado con no sé qué y no sé cuántos, y ese va a ser mi primer proyecto de máster, y encima va a ser con el que me voy a hacer multimillonario y os vais a cagar. Y es como, pues no hace falta, tío, pues empieza con un proyecto pequeño que te sirva para aprender y claro. Bueno, ese proyecto que en comparación con los que... No termines, ¿no? Eso sobre todo, sí. Pero este proyecto, en comparación con los que se hacen ahora en másters y grados, pues los que hacéis ahora vosotros le dan 1000 vueltas a este proyecto, seguramente. Pero bueno, es que hay que empezar por los cimientos. Bueno, contextualizando, a ti te sirvió para solidificar, ¿no?, tus conocimientos que venían de la carrera de informática y meterlos en el ámbito que tú querías, que eran los videojuegos, ¿no? Claro. Pero al final, o sea, lo que quiero decir sobre todo es que no hay que empezar
en el estudio más grande, en el proyecto más molón. O sea, al final todos tenemos nuestro camino y tiene una serie de pasos que hay que vivir. Y desde luego a los becarios, que ya no son becarios, son juniors de más que pleno derecho, pues unos cracks. Se lo decía más de una vez que vosotros tenéis una suerte brutal por poder haber aprendido directamente en la carrera o en másters y tal, porque tengo la sensación de que un junior de ahora es como alguien que lleva 3 o 4 años de cuando empezamos nosotros. Ya, es cierto. El otro día uno de los alumnos me decía, Joan, es que en esta me pasé una oferta y me dice, es que en esta oferta piden 3 años de Unity. Y digo, pues si tú llevas 5 años programando en Unity. Claro que puedes presentarte, por supuesto. Si ya llevas años aquí, además todos los días, ¿no? Sí, es cierto. En este sentido tienen cierto privilegio. Oye, y después de hacer el curso de videojuegos y tal, o bueno, curso, no sé exactamente. No, es que era como una especie de seminario de una semana por las tardes, que vino un chico que es un crack que se llama Vicente Cartas, que era MVP de Microsoft. Nos explicó un poquito cosillas de XNA. ¿Cómo se llamaba, Alejo? Dices, perdona. Vicente Cartas. Ahora ya está completamente fuera del mundillo de videojuegos, pero sí que hace cosas 3D, de programación 3D. Vale. Daba un curso de XNA llevado por Microsoft, éramos, no sé, 10 en clase o algo así, nada más. Y nos contaba un poquillo, pues, qué es un shader, cómo es el loop de un juego, a nivel de código, digamos. Claro, todo muy high level para que tuviésemos un poco una idea, y luego nos mandaba, pues, ejercicios de XNA, pequeñas practiquillas, y nos seleccionaron a mí y a otro chico. Muy bien. Y después de hacer el seminario y de hacer este proyecto, ¿seguiste estudiando? ¿Hiciste algún posgrado, algún máster o algo más avanzado? Lo que digamos que mi universidad era Gama Sutra, GDC, eso y no todo lo que podía arrancar por ahí. Eso no ha cambiado. Y sobre todo hacer millones de proyectos personales. Muy bien, hablaremos ahora un poco de ellos, un poco ahora después. Vamos a ver si Pedro nos explica su curso Sonorum, ¿no? También, para cotejarlo, porque tú la carrera donde la estudiaste, Alejo. En la Francisco de Vitoria, de Madrid. Vale, y el curso se hizo ahí mismo también. Bueno, Pedro, pues nos explicas un poco también cómo lo hiciste tú. ¿Lo hiciste a nivel autodidacta o estudiaste también carrera o algo? Hola a todos, buenas. El recorrido de Alejo Estela. En un principio yo quería hacer juegos desde muy pequeño. Lo que pasa es que siempre lo veía como un gran hype. Oh, Dios mío, esto no voy a poder hacerlo, esto es tal. Y me puse a hacer un juego que era con Visual Basic. Olé. Con el instituto de Pokémon, pero utilizando los personajes de Blade, The Age of Darkness. Fue muy trapero eso, porque todos eran texturas modificadas con filtros de Photoshop y te enfrentabas como si fuera un enfrentamiento Pokémon de la Game Boy, pero con los personajes de Blade, The Age of Darkness. Y es magnífico, es espectacular, ¿no? El caso es que me gustó bastante, pero claro, yo quería hacer algo más y siempre esperaba una especie de para intentar trabajar en una empresa y todo esto necesito tenía los conceptos muy equivocados. Algo más formal, ¿no? Quizá, ¿o qué? Sí, efectivamente. No, la parte de esta del modding, yo quería ser como más hombre orquesta y cuando me metí en la universidad veía que las cosas eran muy difíciles, complicadamente difíciles, muy jodidas, y que solo de la carrera mía solo aprendí con pues programación y estructura de datos, programación orientada a objetos, videojuegos y realidad virtual y gráficos avanzados y de ordenador o algo así. Y ya está. Y me quedé bastante destruido porque salí de la carrera y dije yo, madre mía, no sé absolutamente nada, ¿no? ¿Qué carrera, Pedro? ¿Cómo se llama? Hice la carrera de la ingeniería informática en la Universidad de Alicante. ¿En Alicante? ¿En qué año hiciste? Pues tiempos del franquismo, sería aquí, no sé, sería del 2000,
desde 2002 hasta el 2007, ¿es posible? ¿Sabes por qué te lo pregunto? No te lo pregunto por nada, sino porque has nombrado la asignatura de gráficos avanzados. Y Sí. sería interesante ver qué se daba en gráficos avanzados en el 2002. Buf, era muy complicado porque te metían ahí MATLAB, te metían, no me acuerdo del otro programa y no veías realmente la aplicación. Ese era un grave problema que yo veía, que digo yo, hostia, no sé para qué me va a servir. Inclusive un juego como, yo que sé, que era... No sé, creer las damas, programado creo que era en C++, veía que digo yo, hostia, esto es muy difícil. Lo que pasa es que lo hacían con árboles 2, 3, 4 y cosas de estas y te quedas como diciendo, Dios, tan difícil es hacer un juego, ¿no? Necesito más formación y bueno, acabé la carrera, luego hice... también me gustaba bastante dibujar, hice un curso de diseño gráfico, luego hice un experto en Java, en programación web 2.0, perdón, y esto eran los másters del universo. Tenía creo que 3 másters y ya por fin empecé a trabajar en una consultoría ahí en Alicante para ahorrar un dinero. Fueron 6.000 euros y ya aproximadamente dije yo, aquí doy el salto y no voy a hacer ningún máster más. Y hice el máster de la UPC de videojuegos. Ah, de la UPC. Ah, muy bien. ¿En qué año lo hiciste, Pedro? Pues creo que fue el 2010, 2011. Ha llovido bastante. Es de las primeras ediciones, ¿no? Sí, bueno, sí, los cursos anteriores, creo que habían dos ediciones anteriores o algo así. En ese momento solo estaba disponible el máster de la UPC, el de la Pompeu Fabra y el de Madrid. Eran las tres que veía yo, pero por ejemplo la Pompeu Fabra era muy orientado, ahora tú eres programador, ahora tú eres artista. Y yo quería ser muy hombre orquesta. Yo quería, pues un poco, ahora mismo pues el rol es pues programas, intentas modificar una textura, haces cosas, tal. Entonces lo que más me interesaba era tocar todos todos los apartados posibles, y el que me daba más las opciones de eso era la UPC en ese momento. Muy bien. Y nada más. O sea, ¿Cómo, perdona? Que hiciste el máster de programación de videojuegos en la UPC. Que en aquel momento no sé si tenía diferenciación entre programador y artista. Hoy en día sí que tiene como diferentes itinerarios académicos. O sea, el máster es uno, pero tú puedes escoger 3 o 4 asignaturas de programación o 3 o 4 asignaturas de arte en función de tu perfil. No era así. Éramos todos íbamos a una. Yo tenía pues a mis compañeros, a Ibai y a Marc, y eran perfiles completamente distintos, pero ellos tenían que hacer programación, arte y a la par, claro. Imagínate un artista que venía de Bellas Artes, que se tenía que poner a programar en C++, un Warcraft 2, y luego veías a un programador que se tenía que poner, en su momento dábamos modelado con Softimage y no le molaba nada, pero a mí yo estaba encantado porque hacía las dos cosas y es lo que más me gustaba, el intentar tocar todos los palos posibles. Muy bien. Entonces veo que eres una persona con un montón de soft skills, no solo el transversal, o sea, con un eje principal que podríamos decir que es al que te dedicas ahora, que es el game design, pero que a lo largo de los estudios que has ido realizando o de tu trayectoria has ido tocando diferentes palos dentro de la programación, dentro del arte, dentro del modelado. ¿Vosotros esto lo recomiendas, ¿no? ¿O piensas que es tiempo perdido? No, yo diseño o algo así. Yo recomiendo siempre tener, saber de todo, cómo funciona todo el juego en sí. De hecho, luego ya os comentaré que fui profesor, pero siempre recomiendo que cualquier artista tiene que saber cómo funciona una cosa. Esto no puede ser por arte de magia, o cualquier programador tiene que saber cómo funciona o las limitaciones que puede tener pues un modelado o lo que sea, porque tarde o temprano vas a tener que trabajar con un artista, tarde o temprano vas a tener que trabajar con un programador o con otra persona del mundo del sector, y vas a tener que saber cómo esa persona tiene que lidiar. En el caso de Game Design, por supuesto, tienes que hablar con unos y con otros y tener bastante empatía en este sentido. Y
y, por ejemplo, yo siempre lo veo que en un principio tienes que tocar de todo, pero luego tienes que focalizarte en una cosa concreta. También es bueno saber tocar de todo porque, bueno, siempre pongo los ejemplos de que hay muchos artistas que Unity, no. Yo no puedo tocar Unity, ¿eh? Yo solo Photoshop. Y pues hay muchas empresas que dicen, bueno, pues aquí tienes la puerta. Y es así, esto es adaptarse la mayoría de veces, y creo que cualquier persona que trabaja en el mundo de software tiene que tener un poco la mente bastante abierta en este sentido. Sí, aparte también es un must. No hace falta aquí ser un programador brutal o hace falta ser un artista brutal, pero es que tranquilamente, sobre todo hoy en día, yo creo que el 80% de nuestro trabajo es hablar con otros departamentos. Entonces, si no sabes por dónde van los tiros, estás vendido. Porque a la hora de, imagínate, una tarea súper divertida, que es hacer listados de FX. Eso a Pedro le encanta. Hacer un listado de FX, pues si no sabes un poco por dónde van los tiros o cómo difícil es hacer un FX, por ejemplo, difícilmente vas a poder especificar qué es lo que necesita realmente sin entrar en la parte creativa del FX, por ejemplo, y qué volumen de trabajo estás pidiendo. O sea, al final es como, oye, yo necesito dar feedback aquí, de esta manera. Claro, valorarlo en su justa medida, ¿no? Claro. Porque, Alejo, ¿nos puedes explicar lo que es un listado de FX para que lo sepan? igual Pedro lo puede explicar mucho mejor. ¿Qué tío? El listado de... Bueno, a ver, el listado de FX es... Bueno, aquí depende de un poco de a cuánto tenemos que llegar a low level en cuanto a la parte de listado de FX, pero es cuando, pues, por ejemplo, te pones pues para una entrega o para un sprint, para el departamento de FX, pues tienes que decir, oye, gente, tenemos que intentar hacer estos efectos, tienes que listar los efectos, ponerle referencias, cuanto más detalle le des a esta gente, mejor. Sobre todo la gente de FX lo quiere todo bastante picadito, entonces toda la información posible, buscar referencias y demás, es muy importante. Por cierto, hablando de referencias, velocidad 0.25 de YouTube, de cualquier efecto, cualquier vídeo, cualquier gameplay de juego, siempre es súper útil para decir, mira, así es como si le cambia la escala. Claro, así es como spawnean los enemigos, y así es como hace Blinkeo, o así es como lo hace Bayonetta. Y yo siempre recomiendo eso, porque muchas veces lo utilizamos nosotros como creo que aquí, al igual que, por ejemplo, conozco artistas que dicen, yo no utilizo referencias, esa gente está bastante jodida, pero nosotros constantemente estamos mirando referencias de gente bastante crack del mundo del sector, y siempre vemos cómo lo hacen. Pero vamos, digo lo del listado de FX pero es animaciones, es props, es lo que sea. Claro. Claro, perfecto. Pero me gusta que expliquéis, cuando utilizáis un nombre así, que de hecho es literal, ¿no? Una lista de FX, pues sabes lo que es, ¿no? Pero así cuando lo explicáis, pues mira, ya ha caído un buen tip que podría convertirse en una regla de oro, que es 0.25 y a ver cómo lo hacen los demás. Sí. No te pillo en un principio, Alejo. Me ha acojonado cuando he visto lo del listado y he dicho, Dios mío. Algunos de los game designers que hemos entrevistado nos han destacado algunos de estos soft skills, como por ejemplo, y algunas veces me han comentado, bueno, no me esperaba que destacase eso como el mejor soft skill. Algunos nos han hablado, por ejemplo, de comunicación, de empatía, de algunos soft skills relacionados con, no sé, un poco con las habilidades interpersonales, más allá de las habilidades técnicas o teóricas, ¿no? Vosotros, si tuvieses que destacar un soft skill más allá de los que te pueden relacionar con level design y game design, alguna gente, digamos, si sabes mucha programación va súper bien porque hablas programático y así te comunicas mucho mejor con los programadores. Si sabes arte va súper bien porque te puedes hacer tu propio concept art, etcétera. ¿Qué es lo que destaca? El principal con diferencia en diseño es el de tener buenas piernas. Y lo matizo. Yo antes de entrar en Tequila yo trabajaba en Virtual Toys, que ahora es Saber Madrid. Y yo cuando trabajaba ahí me pasaba el día entero andando por los pasillos.
O sea, muy exagerado. Había días que yo llegaba, encendía el ordenador y me sentaba para apagarlo. Y cuando dije que me iba a Tequila a currar en Rime y tal, pues tenía mucho cachondeíto con algún amigo y me decía, claro, tú te vas a curar a Rime porque como es un Walk Simulator y tú te tiras aquí todo el día andando, pues por eso te han pinchado, ¿no? Y es como, pues supongo. Pero al final en lo que se traduce es que yo me tiraba, pues a lo mejor toda la mañana sentado en el departamento de animación, viendo animaciones para el juego de Wall of Warriors, por ejemplo, ajustando animaciones, proponiendo ideas para ataques, o oye, vamos a hacer este ataque un poquito más rápido, mira, he intentado ajustar ventanas de animación, o he intentado alargar un poco la animación y no lo he conseguido, o oye, me puedes ayudar con ajustar el camera shake, que tú como animador, pues aunque para ti sea una chorradita, para mí es un mundo y a ti seguro que te queda guay. O vete a hablar con el artista de turno de que estás trabajando en un nivel y es como, oye, a ver cómo podemos hacer esto, mira, te he dejado aquí un huequito para que hagas una vista, vamos a trabajar esto juntos, sabes que al final te tiras todo el día hablando con todo tipo de gente, programadores, artistas, y para mí lo más importante es saber manejarte bien con ellos. Vale. Creo que es un muy buen consejo y refuerza un poco lo que nos habían comentado algunas veces sobre... que Rime era un Web Simulator. No. Sobre la empatía y la comunicación como una gran soft skill, ¿no? Oye, Alejo, ya que nos estás comentando ahora dónde habías trabajado antes, ¿nos puedes explicar un poco después de ese primer videojuego que hiciste cómo fue tu trayectoria hasta llegar a Tequila? Y nos interesaría también, les interesa mucho a los alumnos saber si en Tequila, en el momento en que tú entraste o actualmente, se utiliza la prueba de acceso como uno de los elementos de la entrevista para poder llegar a trabajar en Tequila. Y si podéis hablarnos un poco de esa prueba, cómo funciona un poco y qué es lo que se puede esperar un alumno si aplica a un puesto de game designer o level designer o lo que sea en Tequila. Sí, pues yo estuve trabajando en este proyecto que os comentaba antes, el de Iredia. Estaba creo que en cuarto de carrera, la de cuando era 5 años, y el proyecto salió bastante bien y conseguimos además financiación de varias fuentes para hacer un juego bastante más grande. También empezamos con la gente de Gaming Kitchen, pero incluso teníamos un poco más, porque al principio solo estaban un par de ellos, me parece, y luego para este otro proyecto entraron algunos más. Ya os digo, de los orígenes de Gaming Kitchen. Y este proyecto se llamaba Codex, el Codex del Peregrino. Era un juego era una aventura gráfica en 3D para móviles del Camino de Santiago. Y era un poco, pues una aventura gráfica un poco al estilo, no sé, las más tradicionales de los 90 de point and click un poco. Sí. Pero un poco más modernizado, con árboles de diálogo sencillitos, pero no sé, estaba muy guay. ¿Te tocó a ti hacer árboles de diálogo? Bastante, casi. De hecho, los diálogos los metí yo todos. No los escribí, pero los metí yo todos. Muy bien, pues escucha, un día esto vamos a hacer una clase especial sobre diálogos en general, bars y todo el sistema. Si quieres un día que hagamos esa clase, te podríamos invitar y te dejamos sí. Para que nos des clase, ¿no? Yo voy lanzando hook, ¿no? Continúa, perdón. Bueno, eran diálogos muy sencillitos, pero sí que había que hacer muchísima lógica a los diálogos para las quests, digamos, he cogido este ítem, lo tengo en el inventario, no he hecho estas partes del puzzle antes de hablar con este NPC, y también scripté todas las cinemáticas del juego, que eran muchísimas. Además que me lo pasé bastante bien, pero es que fueron, creo recordar que 2 años y medio de desarrollo, a lo tonto. Lo que pasa es que como era en la época de ellos en las que se iban sacando DLCs con ampliaciones a lo Walking Dead, pues íbamos como en las etapas del personaje que iba haciendo de Camino de Santiago, porque era en plan como un juego de época. Y íbamos contando como leyendas del camino y tal. No sé, estaba curioso. Y después, bueno, pues el proyecto acabó, el departamento lo cerraron temporalmente
luego un poco más tarde lo abrieron. Y justo el día que me dijeron que nos invitaban a irnos a todos, según salía de la universidad, me llamaron por teléfono la gente de ¿cómo se llamaba el proyecto del máster? No me sale el nombre. Del proyecto era un grupo de la Pompeu, de la primera promoción, me parece que era. Claro, es que yo me hice muy amigo de ellos porque esto no lo he contado, también es muy interesante. Mi pago por la primera beca esta que tuve fue ir a un viaje relacionado con los videojuegos, el que yo quisiese. Y yo decidí ir a la GDC, que para mí fue toda una experiencia brutal, la desaproveché muchísimo, pero para mí fue súper enriquecedor. Si podéis alguno ir alguna vez, por la razón que sea, pues para mí fue una experiencia brutal. Yo estaba alucinado. Pues allí conocí a esta gente, que son los que luego hicieron a Cloud Monsters, y me dijeron, oye, que nos ha salido pasta para un proyecto, ¿estás libre? Y yo, sí. Desde hace 10 minutos. Sí. ¿De qué año estamos hablando, Alejo? Pues esto fue en 2013, me parece. Era para empezar a montar un poco las bases del Funk of Titans, que era un juego que iba a salir para móviles, pero al final acabó saliendo en Xbox y en PC y en Steam también, sí. Era un runner de móviles, pero bueno, al final, por cosas de la vida, Microsoft se interesó, decidieron sacarlo para consolas y lo medio readaptamos como pudimos y bueno, pues ahí está. El caso es que me llamaron para echarles un cable para empezar a montar un poco el prototipo y tal. Estuve con ellos como 4 meses o algo así, trabajando desde Madrid. Y bueno, pues cuando acabó, otro diseñador con el que había trabajado en el de Iredia me dijo, oye, yo estoy trabajando en Vodka Capital, estamos buscando gente, ¿te interesa? Yo, pues vale. Y en Vodka Capital, que eran la gente de como Jelly Jam, no sé si alguno conocerá esa serie de infantil, que anteriormente eran los que habían hecho Pocoyo, se salieron de Zinke y montaron esta empresa. Entonces tenían Vodka Capital y Tónica Games, pero Tónica Games ya había cerrado y formaron un equipo dentro de Vodka para hacer una marca 360 que estaba muy de moda en esa época. Entonces quería lanzar serie, juguete y juego a la vez en una empresa que encima iba bastante mal de pasta. Así que decidieron ir a por todas y por supuesto la cosa salió mal. Pero de ahí tengo un par de juegos bastante chulos que se llaman Backstead, el juego de móviles, que era una especie de Lemmings del que estoy bastante orgulloso porque era muy sencillito pero muy resultón. Y un juego que hicimos en tiempo récord que se llamaba Kikos, basado en una serie de fútbol de internet mexicana, de Televisa, que era un juego de penaltis. Todos hemos pasado por una fase de móviles, si no ahora Pedro os puede contar mucho. Seguro. Pero bueno, pues al final lo de Vodka, que esto también es una cosa que cuesta decir muchas veces, pero también hay que ser conscientes de que este mundillo es súper loco y súper inestable. Y en Vodka estuvimos 4 meses o 3 meses sin cobrar. Y claro, no podíamos dejar de ir a trabajar porque si no era despido improcedente y entonces te echaban, te ibas sin indemnización y sin cobrar lo que te debían. Entonces, claro, y nos tenían a todos pilladísimos. La parte oscura del mundo de los videojuegos. Sí. Nos tenían a todos pilladísimos, había gente que lo estaba pasando realmente mal a nivel familiar y económico y porque claro, tú imagínate 3 meses sin poder cobrar el paro, sin poder pagar el alquiler. Yo por suerte estaba en casa de mis padres y pues bueno, pues no cobraba, pero no tenía ningún problema económico, pero había gente que lo estaba pasando muy mal y claro, estuvimos 3 meses hasta que por fin nos echaron, terminamos el juego, nos echaron y 2 años después o 3 y con abogados, aunque se portaron muy bien, pero al final tienes que tirar de abogados, pues cobramos todo, casi todo, si no recuerdo mal. Pero claro, esa incertidumbre no te la quita nadie. ¿Tú crees que esto todavía pasa, Alejo?
¿Tú crees que esto todavía pasa hoy en día? Segurísimo. Sí. O sea, yo en general sé que he tenido muchísima suerte porque todas las vacaciones que he tenido hasta que llegué a Tequila eran... o sea, no había tenido prácticamente porque iba enganchando trabajos. Es muy típico hacer un proyecto, todo el mundo fuera, proyecto, todo el mundo fuera. Y yo, por suerte, he ido enganchando proyectos uno detrás de otro. Y al final era muy cansado porque claro, es como, joder, tienes esa sensación de inseguridad constante. Y eso que yo tuve suerte y pude engancharlos todos, pero al mismo tiempo es como, joder, inseguridad, no tener vacaciones, estar aquí al pie del cañón todo el tiempo. Y, hombre, cuando tienes 25 años, pues lo aguantas, pero... Claro, Pero unos cuantos... El tema está en no tener a gente a tu cargo, ¿no? Y tener un poco de libertad, como te pasaba. Yo te lo he preguntado porque a mí es una sensación personal, ¿eh? Me da la sensación de que, aunque sigue pasando, pasa menos, ¿eh? De que también ha habido como una generación de productores y de gente que intentaba administrar un dinero para hacer un videojuego que no tenían una experiencia muy grande, ¿no? Y que lo hacían, pues, entre comillas, mal. Pero que esa gente pues también ha ido aprendiendo un poco a hostias muchas veces. Se han cerrado un millón de estudios en España, pero también se han abierto muchísimos y aunque sí que hay problemas y algunos cierran y algunos no pagan, etcétera, veo que antes era casi como un ritual, ¿no? Antes era norma y ahora sí que es cierto que cada vez es más raro. Al menos a mí no me llegan muchas historias de estas. Exacto. Por romper una lanza simplemente, ¿no? Sí. ¿no? Pero bueno, ese ritual de iniciación, ¿no? Que hicisteis vosotros, hoy en día no es tan habitual, ¿no? Oye, lo estoy mirando porque todo lo que nos estás explicando es historia del videojuego español. O sea, mucha gente no sabía. Yo mismo algunos de los juegos que mencionas no los conocía. Y yo creo que esto que quede grabado es excepcional, ¿eh? Este es mi perfil de historiador. Bueno, pues os termino de contar muy rápido por no ser aquí un chupón de micro. Cuando nos echaron en Vodka, casualmente, los de Cloud Monsters me volvieron a decir: oye, ¿estás libre? Que hemos conseguido más pasta para el de Funk of Titans y lo vamos a terminar. Y es como, mira, pues genial. El proyecto que mencionabas antes podría ser el Blues and Bullets, nos dice alguien. No, esto fue justo antes de Blues and Bullets. Vale, perfecto. Yo estaba con ellos, o sea, estábamos en ese momento en el que estábamos intentando conseguir que Blues and Bullets saliese el proyecto de verdad. Porque ellos tenían el proyecto del máster, que era el germen de aquel proyecto, y creían mucho en él, porque desde luego son un equipazo y el proyecto mola un montón. Entonces era como, tío, tenemos que sacar este juego sí o sí. Y entonces sacaron el Sugar Kit y luego sacaron el Funk of Titans un poco como preparación para hacer el Blues and Bullets. Era en plan de, necesitamos experiencia, necesitamos nombre para conseguir financiación, claro. Vamos a hacer proyectos más pequeños para luego ya hacer el juego que realmente queremos hacer. Una base, un portfolio, ¿no? Claro. Un portfolio como empresa también. Sí. Y entonces, pues bueno, pues me llamaron para terminar a Cloud Monsters y yo estaba con ellos en ese momento de programador, technical designer, y al final del juego me dijeron: oye, necesitamos que vengas a Varna para hacer el port de Xbox y de Play, que estaba en bragas, el SDK de Unity. O sea, aquello era horrible, porque acababan de salir. Y como no nos dejan que puedas trabajar en remoto por temas de seguridad y tal, tienes que trabajar con la consola, bla, 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 pues necesitamos que vengas. Y era como, tenía yo a mi prometida aquí en Madrid, toda mi familia en Madrid, todos mis amigos en Madrid, era como, ¿y qué hago? No, pero no te preocupes, que solo va a ser un mes o como mucho. Y efectivamente, evidentemente no era solo para un mes. Yo me fui para allá, estuve buscando piso, y para los que sois de Barcelona, pues sabéis que buscar piso en Barcelona es lo más fácil del mundo. Puto infierno. Lo más barato y lo más tranquilo, ¿no? Pues al final estuve coroneando el sofá de colega pues todo el mes y medio que estuve allí, porque no conseguí piso, y estuve solo mes y medio porque me salió la oferta de Game Designer en Virtual Toys, y fue como, oye chicos, me han ofrecido esto, me gustaría volver a diseño, sois la leche, me caí súper bien, pero... Y el proyecto de Blues and Bullets va a ser la caña, porque mientras yo estaba con el port, pues ellos estaban ya con la preproducción de Blues and Bullets. Pues la idea era continuar yo en Blues and Bullets.
estar fuera de casa con toda mi vida allí, y encima aquí voy a estar de programador o technical designer, prefiero estar más de diseño. Y me dijeron, sí, vamos, que lo comprendemos de lejos. Y te fuiste. Y me fui súper bien con ellos. Y estuve en Virtual Toys trabajando 1 año y medio más o menos, que ya estuve... Fue una experiencia muy enriquecedora también porque eran juegos muy pequeños, pero con IPs tochas. Porque estuve trabajando con un juego de Phineas y Ferb, y claro, trabajar para Disney pues es muy curioso. Estuve trabajando en un proyecto de... Todo esto era para Vita, de Looney Tunes, y claro, pues igual, pues trabajar en una IP como Looney Tunes, pues al principio era como, joder, estoy trabajando en un juegos para niños, pero luego dices, qué tontería más grande, te da un sopapo. Estás con una IP brutal, un juego que va a tener muchísimo alcance, y luego los hacían bundles con la PSP, o sea que han tenido bastante recorrido. Eran juegos muy normalitos, como de 6,5 o 7. También aprendí mucho porque, claro, hay muchas reviews que a lo mejor nos ponían un 3 porque el juego era para niños. Y es como, claro, es que es para niños, imbécil. Valorarlo en su contexto, Pavo. Claro. No, había otras reviews, era como, le pongo un 8,5 porque es que mi niño está encantado en el juego y jugamos juntos y nos lo pasamos súper bien y es que me encanta verla disfrutar. Es como, joder, esas cosas molan. Y luego estuve trabajando en World of Warriors, que también es otra IP que yo no conocía, pero era una IP de móviles súper tocha, súper tocha, que querían hacer... Sony se había alineado con la empresa que creo que ya ha cerrado, de móviles, y querían como hacer la versión 3D de consola, de sofá y bla, y bueno, pues nosotros ahí lo adaptamos en Virtual Toys como pudimos, nos inventamos un sistema de combate, porque ellos era el típico juego de héroes, de Quick Time Events, y nosotros hicimos un sistema de combate en toda regla. Ajá. Y luego me ofrecieron entrar en Level en Tequila. Yo me fui de Virtual Toys. Virtual Toys justo cerró a los 3 meses de irme yo. Hicieron un ERE por culpa del Piratas, que eso también forma parte de la historia de español, porque todo el mundo ha pasado por Piratas también. Es el COPS de los 2000, para que nos entendamos. Y bueno, pues cuando formaron Saber, rescataron ese proyecto, lo terminaron de empaquetar y lo publicaron como Saber. Y bueno, pues en Tequila pues llevo ya 5 años, que se dice pronto. Es el sitio que más tiempo he estado, con muchísima diferencia, porque como os decía, siempre era proyecto, todo el mundo fuera, proyecto, todo el mundo fuera. Y bueno, pues he estado en el proyecto del Día de la Marmota, de VR, que ha sido un proyecto bastante interesante también. En Rime, primero, estuve dando soporte de Level en un juego de móviles que se llama Wonder Wars, que es una especie como de mini Little Big Planet para móviles. Ajá. Y estuve ahí dándoles feedback para el editor de niveles y tal durante un veranillo. Y nada, y luego pues muchos pitches, muchos prototipos. Ahora De los que... Bueno, estuve en el prototipo de Guild, no sé si lo conocéis, que ha sido exclusivo de Stadia hace poco. juego muy... me lo he mirado muchísimo este juego, me gusta mucho la parte introductoria, el tutorial, etcétera. Ahora si quieres, nos adentraremos un poquito más en el día a día, ¿no? de un game designer o level designer en Tequila, pero a lo mejor podías, ya para acabar, ¿no? Para que nos explique Pedro también un poco su trayectoria, porque nos hemos hablado. Pedro sí que tiene mucho que contar. No sé cómo lo vas a resumir. Creo que vamos a tener que hacer 2 entrevistas el próximo día. Yo no voy a cortaros, no voy a decir, oye, no tenemos tiempo. No, vosotros hablad tranquilamente. Lo mío va a ser un poco más a trote moche. No te sientas obligado. Sí, el tema de la prueba de acceso, no sé si a lo mejor lo podéis concatenar entre los dos, ¿lo quieres explicar tú, Pedro? ¿Hay algún tipo de prueba de acceso en Tequila? La típica prueba que te dicen, tienes una semana para empezar nuestro juego o lo que sea. Sí, claro, a ver, tienes una prueba de acceso, pero la mayoría de veces las pruebas, o hay que me corrija Alejo, la prueba que yo hice era muy breve, de hecho se tenía que hacer en muy poco tiempo. Y es decir, que te lo corregía pues los leads de cada departamento y
y más o menos te pillabas si realmente tenías los conocimientos adecuados y sabías de lo que estabas hablando. No son como estas pruebas que dices, Dios mío, me han dedicado un mes, tengo que hacer el core loop, tengo que hacer un balance, tengo que hacer no sé cuántos, tengo que hacer no sé quintos. Entonces, no, es una cuestión de que sabes lo que te está refiriéndote, tienes un conocimiento del mundo actual y el panorama actual del videojuego y el apartado de mecánicas de juegos similares a los que ellos quieren, ¿no? O les gusta, ¿no? La prueba suele ir sobre algún juego del estudio o puede ser cualquier juego. No, ellos te proponen pues una idea, proponen una mecánica para un juego pam, y entonces pues tú tienes que intentar plantear pues toda la parte de mecánicas. Yo siempre recomiendo que para el apartado de siempre el apartado de Tequila, Unreal es un must. Yo, por ejemplo, tenía muchísima experiencia con Unity, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, pero aquí todos los juegos que se realizan son con Unreal, pero la parte de mecánicas, pues hay que concienciarse de que una mecánica se tiene que plantear para darla 1000 usos. Bueno, 1000 usos es excesivo porque no hay que hacer una espada flamígera y hay que utilizar 10 mecánicas distintas, pero sí que hay que tener esa mezcla de una mecánica utilizarla muchísimas veces, que tenga cierta coherencia con todo el mundo. El juego un poco como sistema modular o juego sistémico también es bastante... hay que tener esa relación. Y por supuesto el apartado de Game Feel es una cosa que también miran bastante. Game Feel también, muy bien. Sí. Recordemos aquí a Patrick Swift y su famoso libro, ¿no? Sí, efectivamente. Es uno de los libros que están siempre ahí. Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Alejo, sobre la prueba de acceso antes de que Pedro nos explique su viaje a través del mundo de los videojuegos? Sí, la prueba que hice yo fue bastante curiosa y hecho pronto y mal por culera, a propósito. En mi caso era como cuando se sacó el segundo tráiler de Rayman, era lo único que se conocía del proyecto en ese momento. Y mi prueba consistía en, creo que eran 2 semanas, si no recuerdo mal, para analizar los trailers de Rayman, inventarte las mecánicas que hay en el juego basándote en esos trailers y hacer un nivel para ese hipotético juego. Pues vale, me parece un poco putilla, pero no me parece mala idea, al contrario. Y claro, en realidad la prueba está muy bien porque te hace centrarte en lo que de verdad importa. Y claro, yo encima en ese momento estaba cerrando una entrega importante del World of Warriors, trabajando, llegaba a mi casa, tampoco es que estuviese echando aquí un porrón de horas, pero acá llegaba a casa con el cerebro derretido, tarde, y claro, ponte tú a sacar horas para hacer la prueba. Y... ¿Cuánto tiempo te dieron para hacer la prueba? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te dieron para hacer la prueba? Creo que 2 semanas. 2 semanas. Vale. Y entonces pues entregué el ejecutable, el editor y una memoria un poco explicando lo que había hecho, lo que quería haber hecho, un poco, porque en la propia memoria les iba explicando en plan de... Sí. A ver, sé que lo que he entregado es una cosa súper basiquita, pero quería un poco... como me dijo Manuel Mendiluz, el anterior lead, que ahora está en Cyberpunk, me dice, eres un cabrón, macho, has ido a cumplir. La verdad es que esperaba más, esperaba que hubieses implementado alguna mecánica de escalada o algo así, perdona. Sí, tienes un montón de tutoriales de blueprints para hacerte escalada y cosas así, pero estamos locos. Sí, bastante es que haya hecho 2, entre comillas, puzzlecitos de cambiar la luz del día y un sistema de spawn y... Bueno, pero ¿no? O sea, cumpliste, pero un poco más, supongo, porque si no...
Bueno, o sea, que yo creo que lo que más les gustó, aparte que imagino que la prueba la verían bien, era que precisamente había ido a cumplir y había ido a entregar algo cerrado. Y en la memoria yo les iba explicando un poco los pases que iba haciendo, iterando en plan de como no sé cuánto tiempo voy a tener porque estoy cerrando esto, a lo mejor le puedo sacar toda la tarde y mañana estoy reventado y no puedo hacer nada, pues voy a intentar asegurarme de entregar algo jugable. Entonces voy haciendo pases. Claro, voy iterando, voy haciendo pases, voy añadiendo nuevas cosas. Y estos son un poco las fases que he ido haciendo y los pases que he ido haciendo y lo que me gustaría haber hecho de más. Entonces, como les gustó ese enfoque para poder llegar a las entregas, sobre todo, pues dijeron, oye, mira, pues está muy guay. Pragmático, ¿no? Sí. Es un buen consejo también para de cara. Si os dan una semana o dos para hacer una prueba de acceso, documentad bien todo el proceso, porque el perfil de Game Designer y de Level Designer es un perfil cuyo soft skill de documentación siempre se valora muchísimo. Hay que saber explicar muy bien las cosas. Muy bien, muy bien. Yo creo que, bueno, ellos mismos pueden ir haciendo preguntas si tienen más preguntas, Nois, sobre la prueba de acceso, pero creo que ha quedado bastante claro. Pedro, va, cuéntanos, que estoy yo un poco deseoso de saber esta trayectoria profesional tan dilatada. A ver, no es tan dilatada, pero sí que he dado bastantes vueltas y, a ver, es un poco como Alejo, pero pues ha habido de todo. Ha habido un poco de drama, ha habido un poquito de cambio, ha habido que, pues eso, a ver, yo cuando acabé el máster, pues me quedé un poco, ¿y ahora qué? Era muy difícil intentar, pues en ese momento, en el 2011, pocas empresas de videojuegos había en España. Y bueno, un poco como lo que comenta Alejo, pues gran parte de las empresas están en Madrid o en Barcelona. Mi ciudad natal es Elche, mi chica es de Elche, y entonces pues consejo para los desarrolladores o vivís en estas ciudades o montáis vuestra empresa o tenéis que tener parejas aventureros. Entonces mi pareja es muy aventurera, siempre se enrola en todas mis locuras. Entonces, pues bueno, hay que decir que yo Barcelona he estado viviendo ahí 7 años, 8 años, con 9 pisos distintos. He estado en Sabadell, Poblenou, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, en Sarrià, en fin, he estado en bastantes sitios, en Padua también. Y me he tenido que mover un poco, pues bueno, la circunstancia, como comenta Alejo, de que los pisos son, en un principio cuando empiezas ya no me quedaba dinero, entonces tenía que vivir en un zulo, pero bueno, poco a poco salía de ahí. Entonces en un principio pues empecé en una empresa que se llama Blincy Studios, eso sería en el 2011, 2012, que no recuerdo, hacíamos juegos para móvil en HTML5. Esta empresa ya no existe. Duré casi un año. Pues echaron a la lead de programación pues en julio. Pues sonaba ya las campanas y en octubre pues bueno, me tocaba. Entonces, claro, yo no vivía en Barcelona, estaba preparando para la puntadita para volver de nuevo a Elche. Y decía, madre mía, si no encuentro trabajo ya, ¿qué me va a pasar, no? Entonces, pues bueno, en un principio me enrolé, pero en un estudio que estaba cerca de Sants, que se llama Coder Child. Esta empresa estaba en una especie de coworking, trabajando con los chicos de Enjoy App. Y aparte de estos chicos de Enjoy App, conocían a Fran, el del Unepic. Entonces, hacíamos, pues ahí empezabas ahí a conocer un montón de gente. Trabajé en Coder Child, no me pagaban. Yo hice un juego para Nintendo 3DS. Que bueno, simplemente pues cuando acababa el juego pues te pagaban los royalties y hasta luego, ¿no? Y mientras pues me surgió la oportunidad de ser profesor en el CEP en Barcelona. Y bueno, pues empecé a ser profesor ahí conocí a gente como Ray, que realiza, bueno, que tiene la librería de videojuegos de Ray. Sí, es un crack. Todavía se enseña hoy en día en el CEP, todavía se enseña
parte de su temario y esa librería. Sí, sí, bueno, y el chico se está expandiendo porque la verdad es que la librería es muy completa y creo que para saber las raíces y cómo funciona un juego es bastante, no tienes que meterte tanto ahí en bajo nivel y creo que se entiende bastante bien para saber el loop del juego. Y para aprender a programar también. Exactamente. Y pues también estaba Javi, que era artista, David, Ruller, éramos como el quinteto e intentar pues proponer algo más accesible con vistas a que la gente tuviera bastantes salidas. Y bueno, mientras yo era profesor, seguía haciendo pues eso, juegos por mi cuenta, trabajaba haciendo juegos para Game Jams. O sea, hacía juegos para Coded Child. Cuando acabó la colaboración con Coded Child, pues me puse Fran, el chico del UNEP, y me dijo, oye, conozco unos rusos que quieren hacer juegos para móvil. Y yo digo, ¿unos rusos? Preséntamelos. Y dice, bueno, resulta que uno de los chicos de estos de Blini era Carlos Mateos, y bueno, en un principio decían, oye, haz este juego, ¿cuánto necesitas? 3 meses. Pues yo me compré un portátil Mac porque, claro, necesitaban publicarlo para Mac, así que yo me compraba un portátil Mac que lo iba a necesitar también para mis juegos. Y pues saqué juegos para niños, saqué juegos para Dot to Dot, y luego ya pues empezamos a profundizar a un juego ya más top, que era pues Lovecraft Untold Stories, que era una especie de Binding of Isaac mix con Lovecraft, entonces con los mitos del Cthulhu, y fue bastante interesante, ¿no? Entonces esto pues al final esto es un momento de que ya te va a explotar la patata, porque eras profesor, director del centro, haciendo juegos por tu cuenta, haciendo juegos con los rusos. Entonces hay un momento que decidí, mira, esto está muy bien, pero necesito dejar de ser profesor para centrarme un poco en el apartado de hacer juegos, porque sí que es verdad que tenía unas skills en cuanto a pues desarrollo de videojuegos pues más indies, o de freelance, o de grupos de 2 personas, pero no sabía lo que hacer el juego, por ejemplo, con 12 personas. ¿Cuántos juegos tienes ya, tío? 24. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi página web solo pongo los mejores, porque habían pues eso, había muchos chichinaos, pues de críos, de cosas. Al final siempre en tu portfolio quieres destacar lo mejor que tú tienes, ¿no? Pero eran muchos juegos y no me arrepiento para nada, porque de hecho eso es una de las cosas que siempre recomiendo a la gente, independientemente de donde estéis o que el trabajo sea muy chungo, sacar noches para intentar llegar a lo que queréis, ¿no? Porque es bastante curioso lo de Tequila, bueno, cómo me cogieron a mí, pero ahora lo retomo. Después de trabajar en Lovecraft y siendo profesor y tal, pues me apareció una oportunidad de trabajar en Gamehouse. Ahí había alumnos míos, trabajando en Gamehouse Barcelona. Gamehouse es una compañía holandesa, se basan en juegos narrativos y de time management, que bueno, tienen la sede en Eindhoven, en Holanda, pero tienen pues una sede en Barcelona, Madrid y Alicante. Y que me querían para enrolarme y para ser de game designer, y yo pues por supuestísimo. Y si hasta mis alumnos me tenían que enseñar cómo funcionaba el framework de esos juegos, de esos time management, pues adelante. Hay que decir que pese a que eras profesor, cuesta muchísimo el intentar cambiar de ámbito y decir, voy a dedicarme profesionalmente al mundo del videojuego, porque es como que las ciertas empresas te tienen como bueno, eres profesor, y que cuesta mucho dar el salto, o por lo menos ese era mi caso. Y menos mal que el día a día de los juegos que hacía con los rusos, de los juegos que hacía por mi cuenta, son los que pues estas compañías se fijaron en mí, porque si no tienes ese portfolio te quedas como encallado, ¿no? El director del CEP, ¿eh? Si no tienes portfolio, no... Sí. No, el director es como que te lo propones, y que quieres intentar pues que la calidad del centro subas, y demás, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que hubo un momento en el cual pues dije, pues quiero volver a ser profesor de diseño de videojuegos,
pero por otro lado también pues dices, mira, vida solo tienes una y quieres seguir aprendiendo haciendo juegos a full time y ya tendrás oportunidad para volver a enrolarte, porque la verdad es que para mí era vocación y nos gustaba muchísimo impartir clase. Claro. Y han salido muy buenos alumnos ahí, gente que ha salido de UBI y Manol, por ejemplo, que es Environment Artist en Cyberpunk, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Y son gente bastante top. Entonces, pues estás orgulloso de cuando alumnos te salen bastante bien. Y bueno, pues eso, seguí trabajando en Gamehouse, estuve 2 años trabajando ahí haciendo juegos de time management, pero es un poco que dices, vale, es un juego de móvil, es un juego de time management, te das cuenta que intentan mejorar algunas mecánicas, pero un poco la raíz o el esqueleto del juego se mantiene muchísimo, ¿no? No explicas nada en 30 segundos qué es un juego de time management. Un juego de time management no es un juego de balanceo, bueno, sí que tiene una cierta parte de balanceo, pero es como un cooking dash, un cooking dinner en el cual tú tienes que gestionar un montón de clientes, te proponen diferentes recetas y tú tienes que hacerlas súper rápido para entregarlas, conseguir una bonificación, tienes súper combos, todo combinado, splash, muchas, bueno, no es un juego japonés, que parece un montón de... ¿Cómo, perdona? Un poco de frenesí, ¿no? Sí, es un poco de frenesí y está muy bien y bueno, hay que tener en cuenta y hay que respetar muchísimo al target porque esta empresa ganaba muchísimo dinero en Estados Unidos, en Escandinavia, en Inglaterra, era bestial lo que ganaba, por eso muchas veces no hay que infravalorar cuando este tipo de juegos, porque se hace muchísimo dinero, es un nicho, y mezclar romance, un poco de cotilleos, un montón de cosas y junto con jugabilidad, pues la gente lo pagaba y no eran juegos baratos para móvil, costaban es muy claro que tiene cierto poder adquisitivo también. Efectivamente, era un juego premium de sus 12 euros, sus 8 horas en móvil, y no era moco de pavo, pero se hacían las cosas muy bien y yo he conocido a gente súper válida ahí en Gamehouse que de hecho sigo haciendo juegos por mi cuenta y estoy con ellos también. Pero un poco al final tú sigues haciendo juegos en tu casa, ¿no? Porque está muy bien la parte de time management, pero siempre estás intentando hacer cosas más experimentales, probando mecánicas nuevas y ya tocaba un poco de tequila, ¿no? Y fue el caso, pues eso, que bueno, estuve interesado y salió y bueno, y ahí empecé. Así que bueno, no sé si no ha sido muy caótico mi trayectoria. No. Para nada, tío. Yo creo que las dos trayectorias son súper interesantes. Además, tú tienes, bueno, creo que Alejo también dio clases, pero llegar incluso a un cargo, ¿no?, de dirigir un centro, creo que es interesante. Tenéis un doble perfil de desarrollo, bueno, de game designer, desarrollador, pero también de profesor. Creo que si habéis dejado de dar clases, el mundo de la docencia ha perdido algo. Así es de claro os lo digo, ¿no? Porque entiendo que con estas dilatadas trayectorias teníais muchas cosas que explicar y en directo. Sería muy interesante veros, lo cual creo que ya vais por donde voy. Algún día os voy a invitar a dar una clase extra por aquí. De lo que vosotros queráis, pero una clasecilla. Todo esto es por los alumnos, simplemente. Sí, creo que estaré súper agradecido. Sí, pero bueno, dos trayectorias dilatadas, larguísimas. Habéis pasado por mogollón de estudios. Y os digo, algún día algún historiador debería coger y recoger todos estos datos y escribir algún tipo de libro sobre la historia de los sí. Yo creo que estaríais por ahí, pero por los propios. Pero bueno. Sí, eso es sangre, sudor y píxeles. No somos tan dramáticos como los estadounidenses, pero los españoles hemos sufrido bastante. Bueno, y hay historias, por lo que ha comentado Alejo, de pasar, hacías un proyecto y luego acabas otro. Yo tengo de gente que ha trabajado conmigo, que ha estado en empresas de Andorra. Eso hay verdaderas pesadillas, hay cosas muy locas por ahí. Espera mal, yo ahora no quiero donear el hype que llevamos con vosotros, pero estoy seguro que podríais... Pero lo importante es eso, el estar siempre al pie del cañón, sobre todo ahora que podéis, porque con los años al final
va teniendo menos tiempo, levantando más pereza y está más cansado. Entonces, nunca se sabe lo que pueden pasar con los pequeños proyectos que hagáis. Yo, por ejemplo, cuando salió un Real 4, dije, ay, me voy a hacer un juego chorra para ver cómo funciona el motor, aprender qué es esto de los blueprints, ver un poco el proceso de hacer un juego completo, digamos, de juego. Y me hice un Pac-Man en 3D con Superman en plan CubeCraft, creo que es la palabra. Lo tengo en mi canal de YouTube y era un juego muy chorra. O sea, era básicamente eres Pac-Man, pero tú eres Superman y evitas la kriptonita. Y cuando conseguías las bolas rojas, pues Superman lanzaba rayos rojos y entonces con eso te cargabas a la kriptonita. Me hice todo el arte, me hice toda la lógica del juego, me hice cinemática de intro, bueno, o sea, todo fuegos artificiales. Y era simplemente pues no sé, por ver un poco, venga, si quiero modelar un por lo que sea, cómo lo modelo, cómo lo importo en un real, cómo le pongo, cómo creo el material, cómo creo una cinemática, cómo, ¿sabes? Un poco lo que decía antes Pedro del hombre orquesta, que viene siempre muy bien, no tanto por... Siempre por más hacerlo, que nada, pero para marcarte un freestyle ahí, ¿no? Para saber un poco... Sí, pero porque si el día de mañana quieres hablar con un artista, te está hablando de algo, o hay un bug, o hay lo que sea, pues aunque sea muy alto nivel, pero ya sabes dónde pisar y dónde no. Claro. Y de repente me escribe un chico por Twitter y me dice, oye, tío, que está saliendo en el stream de Epic. Y yo, ¿cómo? Sí. Me pasó el enlace y estaban hablando ¿sabéis que en Unreal hace un streaming todos los jueves? Pues estaban hablando de Community Spotlight que hacen siempre al principio de cada programa y estaban hablando de mi proyecto que me había hecho. Y yo, fíjate. Y de hecho me escribió un montón de gente, en plan de, bueno, tal, tenemos que retomar conversaciones. Y es como, joder. O sea, nunca se sabe. Y en realidad era un proyecto súper zorra que no tiene absolutamente nada de especial. Ellos precisamente el por qué lo pusieron fue como, joder, fíjate este chico que se ha hecho este mini proyecto para aprender un real y en una semana mira lo que se ha montado él solo sin saber nada, ¿sabes? Ellos eran lo que intentaban vender. Y en realidad el proyecto no tiene nada de especial, pero bueno, pues... Es muy recomendable esto que comentas. Yo cada año veo 2 o 3 casos de éxito en alumnos proactivos. Alumnos que pues un día se cogen y, yo qué sé, el más reciente, un alumno que cogió y dijo, pues voy a hacer un nivel creo que era para el Counter, pero con el arte o con el look and feel del Overwatch. Y lo hizo porque sí, porque él quería aprender cómo hacerlo, porque le gustó la idea y porque nadie se lo había pedido. Pero en cuanto colgó 4 fotografías en Twitter, enseguida se pusieron en contacto con él desde Electronic Arts y ahora está trabajando en Electronic Arts y no ha acabado ni la carrera. Pero es proactividad, simplemente. Sí. Es demostrar que tienes ganas, que es tu mundo y que es tu vida y que, bueno, que decías, ¿no? Que vas a restarte horas de sueño, pero vas a conseguir sacar algunas cosas para el portfolio. Claro, hay cosas de las que estoy más orgulloso, otras menos, pero bueno, lo importante es, sobre todo ahora que hay un montón de editores y cosas de modding, se aprende un montón. Yo, por ejemplo, también me hice o sea, Pedro tiene sus mini proyectos, yo tengo mis mini niveles. Me hice también un proyecto para el Far Cry 3, que luego la gente de Ubisoft de Far Cry lo que hacía era coger los mapas de la comunidad y los más molones los metía como una rotación. Ajá. Y estuvo ahí no me acuerdo cómo lo llamaban, creo que era ya oro, plata y bronce, pues creo que estuvo en plata y no sé si llegó a oro también algunas semanas. Y era un mapita que me había hecho sin ninguna pretensión, simplemente por enredar un poquillo con el editor. Y no sé, es el único mapa multiplayer que he hecho, pero bueno, oye, ya me he quitado esa espinita, porque claro, no es como coger el Source y ponerte a hacer un mapa del CS. Claro. Bueno, chicos, os había prometido que no iba a hacerlo, pero voy a hacerlo. Nos estamos comiendo el tiempo muy a saco. Vamos a avanzar, si os parece bien, en algunas preguntillas más. Nos interesa mucho, a todos los que estamos aquí, nos interesa muchísimo conocer un poco quién es Tequila, ¿no? Que por algunos, supongo que todo el mundo lo conoce, pero qué tipo de juegos hace.
sobre todo también un poco las tripas, ¿no? Las entrañas de quién es Tequila. Voy a intentar juntar 2 preguntas y contestáis un poco lo que os apetezca. Por un lado, nos gustaría saber en qué proyectos estáis trabajando, hasta donde podáis explicarnos, porque entendemos que tenéis contratos de confidencialidad que os impiden hablar de determinadas cosas, o algún proyecto interesante, como los que mencionabais antes, ¿no? El Rime, por ejemplo, es un juego que analizamos mucho en la uni, que nos gusta mucho, sobre todo ciertos aspectos de diseño y de narrativa del juego y de game feel, ¿no? Si nos podéis hablar un poco de los proyectos donde estáis trabajando o que habéis trabajado, y si nos podéis hablar un poco de una pregunta que siempre hacemos, de cómo es un loop de trabajo en vuestro estudio. ¿Cuál es el loop del game designer o el lead game designer, y cuál es el loop del lead level designer? Que si utilizáis alguna metodología, algún framework, pues no sé, cómo funciona un poco un ciclo, ¿no? Por ejemplo, Pedro, igual nos puedes explicar cómo funciona el ciclo para game designer y esta pregunta más genérica de quién es Tequila y los proyectos que has trabajado. Sí, a ver, bueno, aquí tiene experiencia más dilatada Alejo porque tiene 5 años, pero en este caso un poco el apartado de cómo yo llegué a Tequila fue, claro, yo decía, wow, estos son la gente que ha hecho Rime, Deadlight y esto, entonces dices, jolín, pero claro, yo apenas tenía un poco... O sea, había realizado cosas con Unreal Engine, pero no era mi especialidad. Yo he trabajado 10 años con Unity. Yo estoy con Unity desde la versión 3.2 y un poco es lo que... Y yo sigo haciendo juegos con Unity. Principalmente porque lo que más me gusta con Unity es que puedo sacar los juegos en navegador y son súper rápidos para que la gente lo juegue, que son bastante instantáneos en Itch.io y me gusta bastante, ¿no? Pero... Y aparte que puedes probar cosas muy locas, muy rápidamente, y con Unreal también se puede, porque cada vez tiene más herramientas y demás, ¿no? Pero el caso es que la gente de Tequila no me cogió porque por la experiencia que había adquirido, por ejemplo, en el apartado de Gamehouse. Me había cogido por los prototipos y por los juegos que había realizado previamente. Ese es un poco lo que se fijaron en su momento, porque cuando yo empecé a trabajar, ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto que desgraciadamente no podemos comentar absolutamente nada, Alejo y yo, pero yo empecé en el equipo de destilería. Destilería es un equipo en el cual tú desarrollas, hacíamos ideas locas, prototipábamos ideas locas para los siguientes proyectos que podían salir para Tequila, ¿no? Explícanos un poco más de esto de destilería, no lo había escuchado nunca. La destilería, pues era, ¿Qué hacíais? ¿Pitch sobre los proyectos que se os recorrían? No, había de todo. Raúl destilería porque era el equipo de prototipado, por así decirlo, y ahí, pues, por ejemplo, estuve trabajando junto con Kevin Cerdá, con Rodri, que era technical designer, Kevin era el lead designer en su momento, Guille, que era el programador, y Peter, que era un rigger, y no teníamos más artistas, era simplemente un rigger, un programador, un technical designer, otro diseñador y yo, para hacer los diferentes prototipos para intentar probar nuevas ideas y nuevas cosas. Esas nuevas ideas, pues luego se podrían reutilizar a la compañía como quisieran, como nuevos juegos a proponer, como cualquier cosa. Y los juegos, pues interesante. Sí, estuvo genial. Y estuve pues 6 meses en el cual sacamos 5 prototipos, que desgraciadamente, pues una lástima, porque esos prototipos se pueden utilizar en cualquier momento por parte de Tequila. Algunos acabaron siendo muy resultones, pero después de los 6 meses, Raúl me enganchó y me dijo, quiero que seas lead en este nuevo proyecto de Tequila. Y ya llevo un año trabajando de lead en este proyecto. Y bueno, a ver, el trabajo en Tequila es bastante, es muy orgánico, porque son unos cuantos objetivos, pero si tendría que centrarme en cómo se debería organizar, en un principio trabajas con un core, tendrías que tener pues uno de los pilares del juego, que normalmente serían 3 puntos. Esos 3 puntos deberían ser inamovibles. Puedes trabajar con 3 referencias, no más, por favor, porque si no
nublas lo que sería la visión del juego. Ujú. Y en cuanto a metodología de trabajo, no tenemos una metodología específica, no tenemos un framework tipo MDA, porque podría resultar, puede ser muy curioso, pero uno que me pasó Kevin en su momento, que es bastante bueno, es GRIP, se llamaba GRIP, que se llama Goals, Research, Implement y Polish. Y este sistema, no digo que lo usemos al 100%, pero un poco analizándolo de manera desde fuera y un poquito más abstracta, es un sistema que inventó en su momento, pues creo que uno de los diseñadores de combate de God of War, de Chains of Olympus, y es el que creo que más o menos se acerca a un poco a nuestro loop. Que por cierto, ese blog es oro puro. Exacto. Sí. Vale. Ya veo que Dani ya está poniendo las referencias en el canal de clase, o sea que guay. Está genial. O sea que esto es un poco lo que os interesaba de este framework y lo utilizáis pues cuando os interesa, de una forma orgánica. Sí, efectivamente. La parte del grip es pues goals, pues una mecánica concreta. Por favor, preguntarse siempre un diseñador esto es como, no sé qué entrenador, creo que fue un entrenador de Barcelona, ¿por qué? ¿Por qué estáis implementando esto? Esto es un capricho, esto no. ¿Por qué estáis implementando esto? Preguntadoslo muy bien porque es lo realmente importante, porque si son cosas superfluas no va a valer. Es importante que una mecánica sea buena, se consolide y sea efectiva y que se pruebe, se implemente y luego se pegue su pulido. Pero claro, ahí hay ciertas iteraciones constantes y bueno, es bastante difícil, pero preguntaros siempre de ¿esto es necesario añadir en el juego? Porque muchas veces es como que vais añadiendo y al final esto se puede convertir en un feature creep, como ¿cómo se llama el juego este que no sale? ¿Cómo se llama? Este que es el juego... Es un juego de naves que tenía de todo, que podías... Sí. No me acuerdo. No Man's Sky. No Man's Sky no, porque al final estos chicos se recortaron, pero... El Star Citizen. Sí. Star Citizen, pues Star eso. Citizen, sí. Tenemos naves, tenemos jugadores y tenemos recursos y tenemos... basta ya. Muy respetable, creo que los chicos al final harán un buen trabajo, pero son muchos sistemas que todos tienen que coexistir. Si analizáis un World of Warcraft, el sistema que tiene es un sistema de combate y el resto de sistemas que van alrededor de ellos es un sistema de inventario, de trueque y ya está. Entonces, menos es más en este sentido y no hay que llegar a tantas cosas porque al final, por ejemplo, te das cuenta de si extraes un gran Theft Auto es de un punto A a un punto B o matar a alguien y ya está. ¿Generáis documentación? ¿Generáis un GDD o tenéis algún tipo de software para gestionar la documentación? O incluso la propia gestión de las iteraciones. Sí, a ver, si quieres, Alejo, para que no esté aquí, para explícalo tú. Bueno, mi metodología personal normalmente es coger un documento que a veces incluso tengo un borrador de correo y voy apuntando todas las ideas que se me van ocurriendo. Hago cajón desastre, nunca me limito, siempre es esto mola, lo apunto, esto mola, lo apunto. Cuando tengo ya un montón de cosas, lo que hago es quedarme con las que tienen más sentido juntas y también pensando un poco en lo que estaba diciendo justo ahora Pedro, ¿no? Es como, esto mola, pero realmente hace falta, o esto se pelea con esto, así que si estoy yendo en la dirección de este pilar en concreto, todo esto realmente es súper secundario, aunque mole, así que lo dejo apartado. Entonces luego ya me escribo un documento formalizando, digamos, todas esas ideas, que normalmente lo que solemos hacer es trabajar en Google Docs. Tenemos... creo que se llama Google Empresas o algo así, es como una especie de suite de Google, la que tiene todo el mundo, pero con el correo electrónico de Tequila y el dominio de Tequila. Y entonces cuando compartes un documento, si lo compartes con alguien que no es de Tequila, te dice, oye tú, cuidado que lo vas a compartir con alguien de fuera de Tequila, ¿estás seguro? Entonces, pero tienes lo mismo, el calendar, todas las reuniones las hacemos por ahí, documentación, Excel, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos colaborativamente en estos documentos formalizando estas ideas.
Normalmente lo que hacemos, pero aquí también cambia mucho dependiendo del equipo, pero en general lo que hacemos es compartirlo con el resto de diseñadores. Siempre hay alguien que tiene el ownership de una feature en concreta, pero solemos pasárselo luego a otros diseñadores. A veces hacen una presentación o más formal o menos formal. Se presenta un poco, se sacan ideas, se pide feedback, comentamos todos con Google cosas en el propio documento sobre lo que vamos viendo, en plan, esto no lo entiendo bien, has pensado en esto otro, esto no mola porque se pega con esto otro. Y al final el que tiene el ownership sobre ese documento, esa funcionalidad, es el que acaba normalmente decidiendo, si no es el lead, el que acaba decidiendo sobre esos comentarios. Vale. Y una vez que ya está eso sellado, digamos, tenemos una wiki en Confluence, donde además es lo que utilizamos para tickets de tareas, de bugs. Ah, utilizáis Confluence para los tickets, ¿no utilizáis? Sí. Vale. Y para la documentación también, o sea, todo lo que está en la wiki oficial de Confluence es lo oficial. Y todos los Google Docs que hay por ahí pululando, pues no lo sé. Pero Pedro además tiene lo que él llama la biblioteca de Alejandría. Sí, sí, lo de la biblioteca de Alejandría es que, bueno, los Google Docs son... bueno, a ver, lo primero es que las palabras se las lleva el viento cuando hablas, entonces hay que intentar documentar todo lo máximo posible. Hay un momento que ya puede ser de manera obsesiva. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, en el proyecto de máster, yo era más o menos el que organizaba el proyecto y me llamaba en vez de la lista de Sidler, la lista de Pedro, que enviaba correos constantemente con lo que tenía que hacer cada uno, sus tareas, dónde estábamos, etcétera. Entonces, como yo siempre quiero tener los backups de todo, yo me hago un Excel con todos los links de todos los Google Docs y todos los Confluence con cada momento en el que estamos, si es un Fish Playable, un Second Playable, una Vertical Slice, etcétera, y puedes identificar perfectamente en qué momento te has quedado, en qué momento nos hemos quedado y demás. Además que sí, está súper bien porque, volviendo a lo que decía antes de lo del grip, cuando tenemos que dar marcha atrás, pues es muy fácil ir a la biblioteca de Alejandría, buscar ese documento origen y analizarlo. Volver a los orígenes y decir, oye, nos hemos desviado mucho de esta idea original o vamos a tirar otra vez vamos a volver al punto de partida, vamos a analizar lo que teníamos. Sí, por favor, y que no se queme nunca ese Excel, por Dios. Pero sí, quiero hacer un hincapié en cuanto a lo que ha comentado Alejo, que cada diseñador tiene una especie de ownership. Ser lead no es ser un jefe, en el sentido, por ejemplo, en el caso de Tequila, cada uno tiene su responsabilidad. Yo respeto muchísimo a los diseñadores que están en mi equipo, como por ejemplo Dani y Lucas, que trabajan juntos, Gustavo y luego, pues por ejemplo, Alejo junto con Andrés, y cada uno tiene una especie de ownership de lo suyo. Propone su mecánica o propone la feature que está haciendo y entre nosotros intentamos proponer cosas, pero ellos son más o menos especialistas de eso. Aquí no es saco yo el martillo de Thor y digo, no, esto no se hace, a no ser de que pues tengamos unas directrices por dirección o por marketing o por producción de que esa feature no se puede realizar y hay que intentar pues recular, ¿no? Claro, pero o se pelea con algo más del alto nivel del proyecto. Claro. Correcto. Al propio. Correcto. Por eso hago hincapié que la soberbia en un diseñador es la peor skill que puedes tener. Siempre tiene que ser bidireccional. Tienes que ser muy, pues aguantar bien las hostias que te llegan, porque la gente te va a criticar lo que tú haces. De hecho, cada crítica de una mecánica que tú haces es un regalo, por lo menos yo lo veo así, para que tu juego quede mejor. Y creo que es así. Entonces, cuando yo presento algo, digo, venga, gente, y puedo ser el lead, pero me van a dar una somanta de hostias que me pueden venir por todos los lados, y digo, caray, no he pensado en esto, y sí que es verdad que junto con esta otra feature puede causar conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces... Nosotros lo llamamos también hacer ping-pong. Como yo tengo una idea, te la paso y ahora tú le das una hostia, me la devuelves, ahora te la devuelvo yo. Sí. Es una buena metáfora. Yo creo que hay una última clase que deberían hacer todos los alumnos al terminar la carrera,
yo intento hacerles bueno, un inicio a esa clase en alguna de mis sesiones, que es la clase de destrucción de Lego. Es una clase súper importante, creo, para cualquier game designer o level designer. Recuerdo una clase que nos hizo Fran Ruiz, porque también a los alumnos los invito a que hagan clases cuando ellos quieren, sobre el Zen en el game design. Y dije, esto bien combinado con el Zen por un lado y la destrucción del ego por otro, y seguramente te vas a ahorrar muchos problemas en el futuro generados por el orgullo y por este tipo de cosas que... Ahora que dices eso, se me ocurre una técnica un poco espartana, pero igual es un poco hardcore, que yo como profesor me daría un poco de miedo. Pero yo lo lanzo al aire, ya que tú lanzas también cosas. Venga, va. ¿Qué te parecería hacer un proyecto que dure toda la asignatura de diseño? Y como a la mitad de la asignatura decirle empieza de cero? Qué malvado, qué malvado. Pero es que es verdad, es que eso pasa muchísimo y hay que aprender a gestionar esa frustración muchas veces porque puede pasar por un montón de cosas. Puede pasar porque a base de prototipar cosas, el diseño o la dirección de un proyecto cambia radicalmente de dirección. Hay un bandazo brutal o porque se ha prototipado y se ha visto que no mola tanto como en el papel, que eso también pasa muchísimo. O a lo mejor no ser tan radical y decir empieza de cero, pero toda la mitad del proyecto de documentación que tengas me la empiezas de cero. Intenta apañarte con lo que puedas, con lo que te haya quedado. Te diría que hay que hacerlo mucho. Te diría que a lo mejor no me lo podría pensar en tercero o en cuarto, pero jamás lo haría en primero. Sí. Se van. Hay ciertas cosas que las puedes enseñar y ciertas cosas que jamás se podrán enseñar, que la gente las tiene que vivir por sí mismos y claro. No puedes luchar contra la ilusión de un chaval de primero o de segundo que está haciendo un juego que sabe que se va a comer el mundo. Y por mucho que le digas esto y esto no acaba de estar muy bien y deberías volver a plantearlo, necesita verlo por sí mismo. Algunas cosas a veces necesitas... Depende de la... ¿Cómo es la frase que dices tú siempre con esto? ¿El qué? ¿Perdón? La frase que dices siempre en estos casos. No sé cuál es. ¿A qué te refieres? Lo de... ¿Y lo que has aprendido? Y lo que has aprendido, hostias, ya ves. Es que he utilizado muchísimas frases, ¿eh? Es que podemos hacer un glosario. Es bastante sí. Pero sí, además, esa frase me encanta porque claro, es como muchas veces si llevas meses trabajando en un concepto, en una feature o lo que sea y tienes que volver a empezar otra vez, muchas veces es un poco duro, pero la frase de Pedro me parece brutal porque es como, bueno, y a lo mejor lo que has estado trabajando no se va a usar en el proyecto, pero ¿y lo que has aprendido haciéndolo? Claro. Eso te lo quedas para ti. Bueno, mira, los alumnos de primero, de Game Design, lo que les hacemos es iniciar, 3 entregas. En la primera entrega tienen que prepararnos 4 concepts de videojuego, que no pueden superar un par de páginas. Y en la segunda ya tienen que hacernos 2 presentaciones, 2 pitch de los 2 mejores de esos 4. Ahí en esa primera criba ya hay lloros, ya hay sangre, ¿no? Porque las 4 ideas les cuesta mucho filtrar las 2 que vean más potentes. Pero después, cuando han hecho la presentación, han hecho un PowerPoint, lo han defendido en clase y tal, entonces ya les resulta casi imposible y muchas veces tengo que ser yo el que les digo, para la tercera tienes que desarrollar el GDD solo de este. Porque el momento en el que han presentado a 2 niños es como que los 2 tienen muchas posibilidades. Esto es una virtud y un soft skill muy grande también, ¿eh? Sí. Poder hacer, venga, va, esto se ha acabado, empezamos otra cosa, o poder escoger entre 2 buenas ideas. Escoger entre 2 malas parece más fácil, ¿eh? Pero escoger entre 2 buenas es muy difícil. Sí. En cualquier caso, mira, pues recojo el testigo, ¿no? Y quién sabe si no lo hago el año que viene. Y lo ponemos a prueba, ¿eh? El sistema podría ser bueno. Y también que la idea en sí, lo que ahora que has hecho lo de 2 buenas ideas, las ideas las puede tener cualquiera. Lo que importa es la ejecución. Y si no, mira en Uncharted. En Uncharted, ¿qué tiene de nuevo, de original o de...? No tienen nada realmente. O sea, es un shooter en tercera persona que tiene un poquito de todo. Sí. Y desde el punto de vista de diseño no tienen nada que digas, Dios mío, qué evolución tan increíble, pero es que está todo tan bien hecho. Ya, a veces lo analizamos junto con el primer Last of Us y algunos otros videojuegos del estilo, del género, y alguna vez se me ha escapado, es que no es un buen juego.
Pero bueno, esto yo creo que daría paso a un debate ya como bastante enorme y atrás nos quedan como los 20 minutos o algo así. Quiero también que miremos las preguntas de los alumnos. Os voy a hacer una última pregunta, si os parece bien. Inicialmente lo que solemos preguntar a los entrevistados es cuáles son vuestros 3 juegos preferidos. Preferidos aproximándonos a ellos o observándolos desde diferentes perspectivas. Mi juego preferido desde la perspectiva de la nostalgia. Mi juego preferido desde la perspectiva de que es el juego que más horas le he echado de mi vida. Mi juego preferido desde la perspectiva de, y esta es la que más nos interesa, que tiene muy buenas decisiones de diseño. Y no nos podéis explicar por qué pensáis que está tan bien diseñado. Pero un pajarito me ha dicho por ahí, oye, Joan, estaría guay que esa pregunta que siempre hacéis la misma, pues la cambiaseis un poco y le preguntes cuáles son los 3 peores juegos que nunca habéis registrado en vuestro libro de las afrentas, ¿no? De nanas. Yo os voy a dejar un poco la pregunta al aire. Si queréis, pues podéis decirme los juegos que más os han molado desde la perspectiva que sea. Y si queréis, pues también podéis explicarme cuáles consideráis que son los peores juegos que habéis jugado y por qué. Por ejemplo, cualquiera de los dos, como queráis. Pues a ver, como yo he propuesto la pregunta, he sido bastante ahí. A mí es que me gusta mucho proponer esta pregunta porque me ha aparecido en diferentes tests que aparece en diseño de cuál es un juego malo y por qué está mal diseñado. Y está bastante bien proponer esta pregunta porque es que os va a salir. Entonces, pues voy a hacer ahí un mix, voy a poner uno bueno y uno malo, y uno bueno y uno malo, y así hago 4 y mira, ya está. Perfecto. Pero uno bueno, a ver, para mí mi juego de toda la vida es el Dungeon Keeper de 1997, es no el 2, ojo, que es el 2 no le hace, no puede compararse. Es un juego muy antiguo, pero es espectacular porque, bueno, ahí es un juego realizado por Bullfrog, por Peter Molyneux. Ya sabemos que esta persona pues ha vendido humo, pero ha realizado antes muchísimos juegos increíbles y tiene, bueno, eres como una especie de tienes unos sims para guardar criaturas y tienes que, pues eso, tomar decisiones, tienes que ser malo porque tienes que matar a los buenos y tienes todo tipo de bestiario del infierno ahí que tienes que cuidar y tomar las decisiones adecuadas para sacrificar criaturas, matarlas y es espectacular la parte de decisiones porque hasta cuando coges prisionero a un bueno, pues por ejemplo un monje lo puedes llevar a una cárcel, se muere, se convierte en esqueleto, o ese mismo tío en esa cárcel lo llevas a una sala de torturas y se convierte en un fantasma, o lo matas y se lo lleva al cementerio y se convierte en un vampiro. A mí me explotó la cabeza cuando jugué ese juego, iba al instituto, pero es que sigo viéndolo y es increíble, ¿no? Ahora la evolución creo que se llama Dungeons. Poco le he echado ahí el guante a ellos porque tal vez tengo esa visión idealizada del juego, ¿no? El Dungeon Keeper me compré un póster hace muchísimos años, y como me he mudado tantas veces en mi vida, lo iba llevando de un sitio para otro, y al final me supo tan mal ver que se iba deteriorando el póster de uno de mis 3 juegos preferidos. Aquí, pues mira, hacemos un high five los dos, pero sí. Llegué a plastificar. Y ahora lo tengo plastificado en el local donde trabajo. ¿Qué pasa? No estoy allí, pero el próximo día, mañana mismo por la mañana, le echaré unas fotos de una pasada. ¿Qué pasa? Juego, ¿no? El Evil Management, ¿no? El de sí. Malo, la idea de llevarlo. Sí, es bueno ser malo. Y pues por juegos malos, pues uno que el Beyond Two Souls, por ejemplo, de Quantic Dream, es un juego que a mí sinceramente no... La parte en cuanto a decisiones y las acciones que realiza el jugador las veo bastante pobres, súper limitadas. Eran todo QTEs mezclados con acciones súper limitadas y creo que este juego se podía haber dado más. El juego anterior que realizaron Quantic Dream, Fahrenheit, creo que me pareció mucho más, pese a que tal vez la historia es un poco rocambolesca, me pareció mucho más atrevido en cuanto a estas decisiones. Yo creo que parte del presupuesto se lo gastaron en actores reales y motion capture. Estos son ya suposiciones mías,
Y Para los que bueno, no sepan, los QTE son los Quick Time Events, que es una técnica que ya analizaremos en otro momento. Ahora podéis buscar algo de información y ponerlo en el canal de clase. sí. Y otro bueno, pues Legacy of Kain Soul River del 99, creo que era, que realizado por Crystal Dynamics. Era un juego, pues ahora que lo ves con los gráficos, pues esta vez te he echado para atrás, pero un juego con un combate bastante cruel. Podías coger a las personas, empalarlas, pero aparte tenía este Metroidvania en el cual tenías que enfrentarte a tus hermanos y ganabas diferentes skills. Lo vi un juego muy completo, la parte narrativa también era espectacular, me gustó un montón y lo veo, a mí uno de los juegos que siempre están ahí. Tal vez yo soy bastante un poco ultraviolencia y siempre que veo tanto Hotline Miami como Legacy of Kain se me cae la lagrimita, pero eso... Nostálgico, ¿eh? Este tira de nostalgia, ¿no? Sí, tiene bastante nostalgia. No, o sea, es decir, por ejemplo, como juegos nuevos, pues tal vez sería el Inside, también un juego bastante bueno. Pero bueno. Y otro malo, pues tendríamos que volver a Bubsy. Es un personaje que fue una mezcla entre Mario y Sonic, que salió en los 90. Era una especie de lince con camiseta. Para mí, creo que la compañía era Colade y quería causar sensación. Había gente que le gustaba, mis amigos de mi ciudad de Elche son unos cachondos y me regalan tazas de Bubsy. tengo una en tequila y es el personaje que más odio, pero es como una especie de Sonic, intenta ir rápido, no puedes ver lo que hay en la pantalla, coges, bueno, para mí no es un pequeño despropósito. Y luego cuando entró en el año 2000 la oleada de esto de hacer todos los juegos en 3D, al igual pues que teníamos un Rayman o teníamos un Hellboy, pues apareció efectivamente un Bubsy 3D y bueno, en fin, esto ya son palabras mayores. Oye, Pedro, ¿y cuál es el último juego que has jugado? El último juego que he jugado, a ver, creo que lo tengo aquí bueno, he jugado al Glom Good, a la demo. Es de los mismos creadores de Dusk. No sé si habéis jugado el juego. El Dusk es un juego muy Serious Sam de acción. Pues el Glom Good es creado por dos chicos o un par, que tiene una editorial que se llama New Blood y es un juego muy parecido a Thief. Es un juego de estos que tienes que esconderte y todo esto, y me ha gustado bastante, la verdad, pero vuelvo a decir, no son los super juegos siempre cometo lo mismo, siempre cometo el mismo error. Alejo siempre está ahí jugando a los últimos juegos y yo siempre me voy a más juegos más indies y más cosas. También, ¿no? Hay que conocerlo todo. Efectivamente. Y es muy importante porque hasta en una entrevista de trabajo te dicen, dime, analiza las mecánicas de un juego de los últimos 3 años, y dices, wow, de los 3 años, y dices, ostras, no me vale ni un Dungeon Keeper y no me vale un Legacy of Kain, y tal vez tengo que analizar un Prey, ¿sabes? Entonces, pues ahí estamos, sí. Prey es un videojuego que estuvimos analizando el otro día en el canal también y que mucha gente no conocía, pero creo que también es interesante. Muy interesante, sí. Bueno, Alejo, y explícanos, algunos juegos que te gusten, pero si puedes destacar las decisiones de diseño positivas o negativas, como nos ha hecho muy bien Pedro, pues genial también. Sí, sobre lo de criticar juegos, yo la verdad es que al principio yo era antes súper criticón. Siempre en Twitter era como, qué mierda de juego este, fíjate que mal hacen esto, fíjate que mal hacen lo otro. Pero al final, con el tiempo he dicho, pues si a nadie le importa las que hacen los juegos. Hombre, desde luego, desde el punto de vista académico, hay que hacerlo y me parece buenísimo que se haga, ¿eh? Pero en general, ya llevo un tiempo que he decidido que, sobre todo en redes sociales y en público y tal, ya hay mucha negatividad por ahí y me niego a echar en... A contribuir, ¿no? A esa negatividad, bien hecho, tío. No obstante, como lo tengo muy reciente, sí que voy a hacer una excepción y quiero poner a parir la serie de Maldita, que aquí en casa la llamamos Maldita Lisiada. Vale. La serie está de Netflix, que es como que
lo de la historia de Rey Arturo, yo pensaba que era gender swap, pero no. Y el tráiler tenía pinta así de normalita, pero dije, venga, voy a dar una oportunidad, pero no. Y eso que el cómic es de Frank Miller, pero no. O sea, que tú extiendes la crítica, pasas el concepto de transmedia, ¿no? Y trasciendes el videojuego y te vas para... Sí, pero ya os digo que no me mola mucho porque al final, o sea, aunque un juego esté mal hecho, porque yo estaba en ese lado de la tortilla, aunque un juego esté mal hecho, hay gente detrás que seguro que le ha dedicado todo y más. Y nunca se saben las circunstancias, que es una cosa que nunca se valora en las reviews y ni deberían valorarse, ¿eh? Pero las circunstancias en las que se ha desarrollado ese juego. Por ejemplo, el juego que os decía antes que hice, del que me siento súper orgulloso porque lo hicimos en super récord entre 2 personas en 2 semanas. El de Kikos, pues si lo analizas dices, vaya basura de juego, pero es que el juego lo hicimos eso, en nada de tiempo hicimos un editor de niveles para sacar niveles a cholón, sacamos aquí 4 horas de juego en 2 semanas, con 2 personas y un artista. O sea que... reto, ¿no? Claro que la gente a lo mejor no sabe valorar. Y entonces, pues no sé, como decía antes, como hay mucha negatividad en general, pues... como regla personal, intento no añadir más leña al fuego, porque ya hay muchos juegos que te hayan gustado, Alejo. Sí. O sea, para mí mis trilogías de siempre son Assassin's Creed y el Mass Effect, por un montón de razones, porque me parecen brutales la historia de los personajes, los niveles, muchas mecánicas, la de juguetes que te dan, las magias. ¿Mecánicas? ¿Puedes destacar alguna que te parezca? Pues... En general, lo que más me gusta de los Assassin's Creed originales era que es mucho de la filosofía que tienen Ubisoft siempre en sus juegos. Ellos no intentan hacer juegos aquí que planteen retos súper difíciles o súper complejos. Ellos lo que te dan son juegos con juguetes. Yeah. Mira el Far Cry, mira el Assassin's Creed. Como no te están ofreciendo un reto súper difícil, lo que te dan son un montón de herramientas para que me apetece ir con lanzagranadas. Me apetece ir con cuchillos y que no me vea nadie. Me apetece, ¿sabes? O sea, dan herramientas para que según te apetezca en ese momento, decir, pues voy a estar un ratito usando solo la daga oculta, matando a peña. ¿Sabes? Y eso es una cosa que yo creo que se ha perdido mucho de los Assassin's Creed nuevos. De hecho, dieron en el Plus hace no demasiado la expansión del Black Flag, de los esclavos. Y me gustó 1000 veces más esa expansión que se supone que es, comillas, un DLC barato de Black Flag. Me gustó muchísimo más que todo el Assassin's Creed Origins, con mucha diferencia. Ajá. Y bueno, para gustos los colores, pero en general lo que me gustaba más era esa experiencia de tener un montón de herramientas, de algo más narrativo, niveles scriptados, que me cuentan una historia, y en cambio ahora lo de ahora es más de te voy a hacer un mundo súper gigante e inacabable de 1500 horas y te voy a hacer un template que se llama de una situación, de una mecánica, en el que un diseñador senior, es como, por lo que yo tengo entendido, funciona en Ubisoft, un diseñador senior hace una mecánica o una situación de mecánica y luego varios juniors lo que hacen es replicar esa misma situación en un montón de sitios en el mapa. Entonces tienes la mecánica de los fuertes, tienes la mecánica de las guaridas y el diseñador senior pues la hace en plan bien, comillas, y luego más gente se dedica a replicarla por todo el juego. A lo mejor estoy equivocado, pero me suena haberlo visto en alguna charla de la GDC o algo parecido. Bueno, y lo que me molaba de los originales era un poco eso, el que era una experiencia más cinemática, digamos. Ajá. Igual que hace poco tuvimos aquí a David Romero, que era también Senior Game Designer y Lead Game Designer en Ubisoft, y sí que nos estuvo explicando algunas decisiones de diseño, lo que podía, porque determinadas cosas también las tenían en el NDA, pero sí que un poco trabajaban en la dirección que estabas explicando. Es cierto también que la idea esta del juego como servicio ha aprovechado la idea también del juego sandbox o open world, y con la excusa de generar mundos virtuales, ¿no? Mundos ficcionales o ludificcionales, como le gusta decir a alguien que conozco, acaban generando un mundo con la idea de la narrativa y del world building, pero en realidad con la excusa del mundo o del juego como servicio para que estés jugando a mi videojuego cuantas más horas mejor, ¿no? Pero sí. Ahí sí que creo que hay un problema de difícil conciliación
que es que no tenemos el tiempo para eso. Y Claro. hay demasiados juegos también, ¿no? Entonces... Sí, pero también porque no sé si es el huevo o la gallina, pero por alguna razón, si un juego no dura más de 30 horas, no es válido. Ya, bueno, Y yo no estoy tan seguro de que el consumidor lo piense así. aquí hay muchos que no pensamos así, ya te lo aseguro. Al contrario, ¿eh? Como, Sí. como decía el Faret, ¿cómo se llama? El Two Brothers, no me acuerdo. Sí. Ahora lo Sí, buscaré. sí. O sea, yo, por ejemplo, ahora que me estoy jugando el... 4 horas, decía, ¿no? Pues Sí. es muy bueno. Sí, sobre todo esto va orientado más a cada vez la gente que tiene más edad, tiene más responsabilidades y entonces no puede dedicar el tiempo pues a gastárselo en 300 horas en un Fallout. Hay otra gente que sí, por supuesto, pero a medida que la gente, pues por ejemplo, se hace mayor, tiene más responsabilidades y eso también influye. Y bueno, pues la evolución de los mundos abiertos a ese Bueno, tipo... lo decía el Joseph Fares que ahora ha buscado el Dani muy diligentemente, que eso, que como si fueran películas largas, interactivas, 4 horas, y si yo ya pago 20 euros por un juego bueno de 4 horas, si al final no voy a... Me petaron muchísimo la cabeza, desde luego. Eran juegos que quería comentar un poco precisamente de eso, ¿no? Adelante. El de Brothers en su momento me impactó muchísimo y dije, Dios, yo quiero hacer un juego así. Claro. Y el de Way Out igual, es como, ¿quién tiene el valor, dicho finamente, de publicar un juego pensado para 2 jugadores exclusivamente? O sea, sin 2 jugadores no lo puedes jugar. Y encima una experiencia corta y encima una experiencia cara de desarrollar. Y me flipó muchísimo, o sea, me encantó ese juego muchísimo. Y luego como o sea, y esos son juegos que a mí me encantaría hacer algún día, pero luego como contrapunto están juegos como el de Inside, por ejemplo, que me fliparía, o sea, me flipa jugarlos, pero no sé si yo sería capaz de trabajar en un juego así. Es decir... ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajar durante 7 años en un juego de 2 horas tiene que ser duro. Ya ves, eso tiene que ser bestial. A ver, quiero hacer hincapié en una cosa que comentaba Alejo de tirar bilis acerca de los juegos. Yo estaba comentando de decisiones pobres en cuanto a la parte de diseño del juego. No digo de que Beyond Two Souls sea mal juego, por Dios. O sea, la parte narrativa la veo 1000 veces mejor que, por ejemplo, Fahrenheit, pero sí que es en caso de que, y yo soy el primero que yo, por ejemplo, en mi perfil de Twitter, chicos, mi recomendación es que siempre no seáis como se comentaba que era el creador de Fez, no criticar absolutamente nada porque nunca se sabe con quién vais a trabajar, dejar las puertas totalmente abiertas pero bueno, eso no quita de que se pueda comentar algún que otro juego, no es malo. Y por supuesto, yo soy el primero que si cogéis mis juegos o que he pasado antes mi página web por ahí, soy el primero en recibir las hostias porque hay muchísimos juegos que yo se los presentaba a mis alumnos y decía, venga, decidme, y joder, me venían un montón de hostias porque esto es como que piensas que llegabas y dices, buah, he hecho los alumnos son críticos, también son... Sí, el juego definitivo y dices, madre mía lo que he hecho, nadie lo entiende. Oye, escuchad una cosa, nos hemos quedado ya sin tiempo, quedan solo 4 o 5 minutos. Voy a hacer 2 cosas, os voy a hacer un par de propuestas. La primera es que recogeré las preguntas que se hayan ido generando por ahí y os las enviaré por si queréis responderlas para que no se queden en el aire, porque me sabía muy mal, la verdad, si nos importa. Y por otro lado, yo creo que los dos tenéis una segunda entrevistaza, ¿no? O sea, que nos hemos quedado como a medias de la entrevista, intentando ahí sintetizar preguntas, etcétera, y yo creo que más adelante, cuando os apetezca también un poco, podríamos montar otro miércoles de charleta, porque al final es lo que hemos estado, ¿no? Charlando un poco. Una de las cosas que más me ha interesado, con las que más he flipado, es que habéis trabajado en muchísimos juegos y estoy súper seguro de que un día podríamos hacer algún tipo de charla más dirigida a los juegos que habéis hecho y a los momentos en los que tuvisteis que tomar decisiones que a lo mejor puedan ir en la dirección de la última pregunta que os voy a hacer, que es una pregunta que nos gusta mucho también y que creo que es muy útil para los alumnos, que es ¿cuál es ese consejo que le daríais a la gente que empieza ahora y que a ti te hubiese gustado conocer hace 10 años? Que si aquellas cosas que dices, hostia, si yo hubiese sabido esto hace 10 años, no hubiese perdido 3 años haciendo no sé qué o estudiando no sé cuánto.
Esta pregunta la vamos a dejar en el aire, si os parece, porque creo que la podemos responder en una segunda entrevista, que así también nos tenemos por aquí merodeando de vez en cuando. y que, coño, que yo pienso que la tenéis y que sería interesante. Pero por mí, encantado. Vamos. Igual, cuando queráis. Sí, además soy súper accesible, súper cercano, que yo qué sé, yo flipo, no soy los únicos, ¿eh? Hemos entrevistado a muchísima gente y la gran mayoría de la gente es súper accesible, súper cercana. Y me imagino que también lo habéis pasado mal, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Antes no había estos grados, no había estos estudios previos y te metías muchas hostias y de alguna forma debéis valorar que los consejos que estáis dando vosotros ahora mismo pues, son muy útiles para estos 300 chavales. Sí, es una de las cosas que muchas veces veo que ahora, por ejemplo, los alumnos tienen muchísimas más cosas, pero que nosotros nos daban de hostias. Entonces era como que estábamos macerados, pero por otra parte, a veces veía alumnos míos que se metían en una empresa que lo tenía todo. Y digo yo, si esta empresa se va al garete, mal rollito para este alumno, ¿no? Y muchas veces es el intentar ser humilde, el intentar sacar cosas, porque es muy fácil acostumbrarse a lo bueno, que es lo que todo el mundo busca, pero cuando eres joven, no digo de que haya que sufrir, por Dios, pero sí que es verdad que tienes que poner toda la carne en el asador y seguir haciendo juegos y seguir haciendo porque ahora mismo vosotros, la mayoría de vosotros estaréis viviendo con padres, o luego será mucho más difícil hacer juegos. Entonces, todo lo que podáis hacer ahora, adelante. Desde la perspectiva vocacional, ya veremos si la profesional, pero bueno. Efectivamente. Bueno, escúchame una cosa. Mira, los lunes hacemos clases de Game Design. Ya os iremos enviando un mail por si queréis venir algún día a hacer alguna o a participar o lo que sea. Los miércoles hacemos entrevistas, como muy bien sabéis, y los viernes, que es el día que más me interesa, nuestros alumnos hacen presentaciones de sus propios estudios, ¿eh? Investigamos temas, analizamos videojuegos, analizamos niveles, analizamos decisiones de diseño, frameworks, etcétera. Ese día es un día que yo a los invitados, a los entrevistados, siempre me gusta invitar para que vengáis y para que le deis un poco de feedback a nuestros alumnos sobre sus trabajos. A veces presentan juegos propios o demos o cosas que están haciendo para proyectos de la universidad. Así que os invito muy sinceramente a que vengáis los viernes a como mínimo echarles un vistazo y por supuesto que os quedéis en el canal y que participéis pues tanto como queráis, ¿de acuerdo? Quisiera daros las gracias, Pedro y Alejo. Ha sido súper guapa esta entrevista también. Llevamos una racha muy buena. Chicos, micros fuera y les damos un gran aplauso a estos dos grandes. Un placer, gente. Muy bien. Venga, chicos, gracias por venir a todos, ¿eh? Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias a todos.